Muy buenos días a todos, gracias por asistir. También muchas gracias a los panelistas y especialmente agradecido del profesor Francis Fukuyama. Vamos a conversar acerca de algunos de los temas relevantes que ha planteado el profesor Fukuyama, tanto en esta presentación como en general en sus textos. Vamos a intentar sobre todo abordar 4 temas principales. Voy a hacerles una pregunta a cada uno de los panelistas, distinta. Les voy a pedir concisión, que es un esfuerzo que debemos practicar, y cuando eso no esté ocurriendo, les tendré que ir diciendo que tenemos que cerrar, para que redondeen la idea. Luego de que cada expositor o panelista hable, le vamos a pedir al profesor Fukuyama que reflexione acerca de esta visión que tienen estos actores políticos en Chile sobre estos temas que vamos a comentar. Muy al final, vamos además a abrir el WhatsApp para las preguntas que ya veo que me están llegando varias y vamos a intentar resumirlas y agregarlas para que no nos pasemos del tiempo que tenemos para esto. El primer tema que me gustaría abordar con los panelistas se relaciona con la corrupción. La amenaza de la corrupción ha sido tratada por el profesor Fukuyama en muchos de sus textos, lo acaba de mencionar aquí, y en particular es relevante para América Latina. En particular en un libro que es Orígenes del Orden Político, él menciona que hay algunos aspectos, elementos que son relevantes para combatir este tipo de flagelos. Por ejemplo, cómo se construye el Estado, cómo se hace un Estado de Derecho y cómo los gobiernos tienen que ser transparentes. Al respecto, voy a partir con Daniel Mansuy, a quien tengo aquí a mi lado. En Identidad, Francis Fukuyama dice algo simple pero bastante sólido. Él dice, un buen gobierno, esto es, servicios públicos efectivos y bajos niveles de corrupción, dependen de que los funcionarios del Estado sitúen el interés público por sobre los propios estrechos intereses. ¿Hemos tenido buenos gobiernos, así entendido, en Chile? Yo creo que se escucha, ¿no? Sí. Yo creo que en general sí. En general sí, si uno mira el vecindario, digamos, sin duda que más allá de las enormes dificultades que podemos tener, no podemos tampoco ser demasiado catastrofistas en ese sentido. Yo simplemente diría, a partir de lo que dijo el profesor Fukuyama, de que hay una dificultad objetiva que es muy seria en el hecho de intentar instaurar y consolidar estados de derecho, ¿no? Chile en ese sentido tuvo un siglo XIX muy excepcional al interior de América Latina y de América del Sur, y los estados en América Latina son, en algún sentido, no completamente, pero son estados fallidos, o muchos de ellos son estados fallidos, y es un problema, digamos, como en culturas políticas que no son plenamente democráticas, que ni siquiera son plenamente occidentales, en muchos sentidos, intentamos, digamos, ¿cómo decirlo? Intentamos instaurar estados occidentales en lugares que no siempre tienen la cultura para ello y eso tiene dificultades que nos deberíamos tomar en serio. Para explicarlo de otro modo, digamos, deberíamos tomarnos muy en serio la especificidad latinoamericana a la hora de ver cómo hacemos políticas públicas aquí en vez de imitar mecánicamente lo que ocurre afuera, ¿no? Esa sería mi reflexión. Me tocó ayer estar leyendo algunos textos de Andrés Bello al respecto que me parece que son muy iluminadores, ¿no? La idea de que hay que mirar lo que pasa afuera, pero luego hay que mediar para ver qué es lo que se puede hacer aquí, ¿no? Y creo que ese suele ser un error de las élites latinoamericanas en general, digamos, de mirar mucho hacia afuera e intentar imitar sin hacer ese esfuerzo de mediación cultural que en nuestros casos me parece a mí es indispensable. Muchas gracias. Carolina Toá, usted ha sido ministra de Estado, legisladora, alcaldesa de Santiago, por lo tanto ha conocido varios niveles de la administración pública. Carolina Toá, ¿dónde está la corrupción nuestra de cada día? ¿Dónde yace? Buenos días, primero que nada. Yo he pensado mucho sobre este tema porque efectivamente en teoría nosotros hemos tenido buenos gobiernos y indicadores de corrupción que son más bajos que otros países, pero sinceramente no creo que tengamos un problema menor que otros países. Creo que Chile está removido por lo que hemos conocido de problemas de corrupción. Y creo que eso tiene una explicación, no es simplemente que la gente se escandalice sin que sea correcto hacerlo, porque gran parte de las corrupciones que hemos ido conociendo en los últimos años
de alguna manera se incubaron y convivieron con nosotros por largo tiempo a vista y paciencia de la sociedad chilena, que estaba demasiado ocupada de decirse a sí misma lo bien que lo estábamos haciendo. Yo soy aquí en este lugar quizás la más cercana a los sectores que han gobernado en las últimas décadas en este país. Y pienso que hemos tenido buenos gobiernos, pero uno de los errores que tuvimos en esos buenos gobiernos es pensar que éramos demasiado buenos y no ver las cosas que frente a nosotros estaban ya manifestando síntomas de lo que hoy explota y nos escandaliza, pero nosotros sabíamos que las policías no tenían los suficientes controles. Nosotros sabíamos que la política no tenía buenos sistemas de financiamiento y peores aún sistemas de fiscalización. Nosotros sabemos hasta el día de hoy que hay interferencias indebidas en los nombramientos del sector público de parte del sector parlamentario y del sector político. Nosotros sabemos hasta el día de hoy que hay muy insuficientes capacidades de contratación en el Estado y especialmente en los municipios. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que el mundo político, en lugar de afanarse de resolver estos problemas cuando tenemos los indicadores de que están ahí, lo hace escandalizándose una vez que explotan los escándalos. Eso agudiza el problema, porque la verdadera tragedia de la corrupción no son las lucas que se llevan algunos tipos o algunas personas. La verdadera tragedia es el deterioro de la confianza en las instituciones democráticas. Y de la manera en que hemos enfrentado esto en Chile, no hemos evitado ese problema. Ya estamos aquí. Entonces, una vez que ya llegamos aquí, no cometamos el mismo error. No nos dediquemos a escandalizarnos de lo que va explotando, sino que dediquémonos a resolver las cosas antes de que explote el próximo escándalo. Muchas gracias, Carolina. Ministro Blumel, supongamos que llega un amigo del extranjero y ojea el Mercurio o revisa pauta.cl y se da cuenta de que hay problemas en Carabineros, problemas en las Fuerzas Armadas, corrupción en algunas instituciones. Y usted tiene que explicarle a esa persona de qué se trata esto en Chile. ¿Cómo lo hace? Ya tiene al lado, de hecho, una persona que podría estar inquieta acerca de esto. Hola, ¿cómo están? ¿Me escucha? Ahí sí. Buenos días. Yo creo que si mi amigo además leyera las redes sociales, leyera Twitter, saldría arrancando, digamos. Entonces, pero mira, lo primero yo creo que efectivamente Chile tiene una tradición de instituciones sólidas, no de los últimos 20, 30 años, sino a partir del siglo XIX. Es cosa mirar nuestra historia. Daniel comentaba el trabajo, por ejemplo, de Andrés Bello en todo lo que son los orígenes y la construcción de nuestras principales instituciones republicanas, pero efectivamente yo tengo la impresión de que así como la historia no tiene fin, las ideas pueden tener cierta primacía, pero la historia no tiene fin, el trabajo y la modernización de las instituciones es algo permanente que no podemos descuidar nunca. Porque efectivamente uno de los grandes problemas, y lo describe el profesor Fukuyama en su libro, uno de los grandes problemas de la democracia liberal es la tendencia a concentrar el poder político, el poder económico, y lo que nosotros sabemos desde los orígenes de la institución del republicanismo, que es la base de la democracia liberal, es que la democracia y el mercado funcionan correctamente cuando el poder se distribuye adecuadamente, cuando hay contrapesos, pesos y contrapesos, como es el origen, por ejemplo, de la Constitución americana, que está también relatado en el trabajo del federalista. Y en ese sentido, yo tengo la impresión de que efectivamente eso lo hemos descuidado en las últimas décadas y hemos ido reaccionando solo en base a la coyuntura y a los escándalos. Así ocurrió, por ejemplo, el año 2002-2003, cuando se supo del caso Mobgate y un conjunto de problemas muy graves en materia de corrupción en el Estado, y hubo una reacción importante en ese momento. Ahí surgió la alta dirección pública, por ejemplo, ahí surgió Chile Compra y pusimos un conjunto de transformaciones institucionales que fueron muy importantes para modernizar nuestro Estado. Después tuvimos el año 2008 la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia, que significó un paso adelante, pero no tuvimos más reformas sustantivas hasta cuando estalló lo que mencionaba Carolina la crisis del financiamiento de la política. Y ahí hicimos también a mata caballo un conjunto de reformas que han ayudado, pero que en el fondo se hicieron a mata caballo, por lo tanto no tuvimos la capacidad de hacerlo con toda la pulcritud o con toda la profundidad que se requería. Y una vez que vuelve a bajar la atención, como que nos olvidamos de seguir en ese proceso de modernización de las instituciones. Y eso es fundamental para la democracia y el progreso, porque es parte del trabajo del profesor Fukuyama, es parte de lo que mostró Acemoglu y Robinson en su libro ¿Por qué fracasan las naciones? Es parte también del trabajo de la mayor parte de los cientistas sociales de las últimas décadas, mostrar que cuando tenemos instituciones
que producen progreso, que no son capturables, que son inclusivas, que no son excluyentes, la democracia avanza. Y por eso la agenda que tenemos que tener, y eso es lo que hemos venido empujando como gobierno, tomando una aposta, porque en esta materia de modernización institucional, sobre todo en gobiernos de 4 años, es muy difícil inventar la rueda. Es una aposta que se pasa gobierno a gobierno y que tenemos que transformar en política de Estado. En política de Estado hemos venido empujando una agenda de modernización del Estado y de profundización de las normas de probidad y transparencia y las normas anticorrupción. Y ese es un tema que lamentablemente pierde fuerza cuando no hay grandes conflictos y grandes escándalos, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es una fuerza transversal para que esa agenda avance y no se estanque, quedando en un segundo orden de prioridad respecto a otras reformas que son más vistosas. Por lo tanto, ese es el desafío que tenemos no solo como gobierno, sino como sociedad y todos los sectores políticos, y eso es lo que estamos tratando de construir en el Congreso. Gracias, profesor Fukuyama. Aquí usted ha visto en general una percepción de que naturalmente la corrupción no es soportable, pero también de que hay un esfuerzo. El ministro Blumel habla de un esfuerzo de Estado porque pasa de un gobierno a otro incluso este tipo de esfuerzos, lo mismo que ha planteado Carolina Toá. Daniel Mansuy incluso nos lleva hasta el siglo XIX en sus reflexiones acerca de cómo se combate la corrupción en Chile. ¿Qué reflexión hace usted respecto de lo que acaba de escuchar en el contexto además de América Latina? Well, first of all, what I've heard corresponds to what I understand about Chile, that compared to Argentina, compared to Mexico, Brazil, you don't have as severe a public corruption problem. And as I understand it, this goes all the way back to the 19th century. Chile was different, it's been different from the rest of Latin America for quite some time. I think the test that is going to arise is not that somehow corruption will just gradually seep into the system. If you look at where corruption is coming from in recent years, it's actually coming from the phenomena I was speaking about, from populism, because you all of a sudden get a new politician who's an outsider who says the whole system is corrupt and bad, and I'm going to change it. And usually what that means is I'm going to help my friends rather than the establishment friends. And that's been the pattern in Venezuela. It's been the pattern in Argentina. I'm afraid it's now happening in Mexico and other places where a new populist leader uses the excuse of anti-elite sentiment to basically corrupt an existing system. That's what's going on with Trump in the United States. So I would say actually that the thing to watch out for is that kind of new political movement, coming from the outside, that stresses, that puts the institutions under stress because they've got an agenda that's very, very different from the existing one. En una entrevista que tuvimos con usted en Pauta, usted mencionaba en particular que recordaba el caso del hijo de la expresidenta Michelle Bachelet. Es probablemente uno de los puntos negros que usted más recuerda respecto de un caso de corrupción en Chile y sin embargo aún así le parece menor en el contexto de América Latina, ¿no? Well, if you look at the situation in Brazil that's been revealed by Lava Jato, I mean, there's really no comparison where the entire business elite, the entire, Odebrecht had an entire division of that company, that construction company was a bank that was devoted to making illegal payments to politicians, right? That's a level of corruption that I think is just kind of remarkable in itself. And I don't think, fortunately, Chile has really reached anything like that level of institutionalized corruption. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora acerca de populismo. En esa misma entrevista que tuvimos con el profesor Francis Fukuyama en Pauta, él hablaba de los populismos de derecha y de la izquierda, los distinguía. También decía que los populismos por sí solos no son necesariamente una cosa negativa porque a veces ayudan a encauzar ciertos movimientos, por ejemplo, contra la misma corrupción. Esta pregunta va al ministro Blumel. El presidente Sebastián Piñera dijo sobre Jair Bolsonaro, a quien Francis Fukuyama cataloga como un populista de derecha. Bolsonaro encarna una inmensa esperanza de la mayoría de los brasileños que quieren más progreso y menos corrupción.
¿Cómo pone usted en contexto estas palabras del presidente Piñera en medio precisamente de una crítica que hay al aumento y al ascenso de los populismos? Bueno, efectivamente, y en esto tengo que ser muy cuidadoso porque esto es materia de la Cancillería, digamos, pero efectivamente yo tengo la impresión de lo que pasó en Brasil y lo que ha pasado en otros lugares tiene que ver con una reacción muy fuerte contra la corrupción, que está, como dice el profesor Fukuyama, muy institucionalizada en Brasil a través de un partido político y una empresa estatal. Y ese es un sentimiento que es muy legítimo, y eso es lo que en definitiva el populismo aprovecha muchas veces, sentimientos legítimos con causas que pueden ser atendibles, pero que en definitiva lo que hacen es bypassear o debilitar las instituciones democráticas. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer las instituciones democráticas, porque en la medida que tengamos instituciones sólidas, inclusivas, en el sentido de que el progreso se distribuye lo más equitativamente, y como dice el profesor Fukuyama en su último libro, que sean percibidas como suficientemente meritocráticas, no capturadas por una élite, vamos a tener la posibilidad de que el populismo esté acotado o esté relativamente atajado, porque el populismo es una amenaza permanente a la democracia y la corrupción es el principal germen, es la principal semilla para que se engendre populismo. Y Chile naturalmente no está libre de eso. Hemos tenido populismo históricamente, hemos tenido líderes, incluso presidentes, que adscriben a distintas formas de populismo, y ese es un tema que permanentemente vamos a tener que estar viendo cómo evitarlo y cómo atajarlo. Si uno mira lo que ha pasado en Chile en los últimos 5 años, 4 años, hemos tenido un retroceso en la percepción de integridad y probidad de nuestras instituciones y nuestro sistema político. Si uno mira el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, hasta el 2013 veníamos avanzando y veníamos progresando. Chile se ubicó en su récord más alto en el lugar 21 a nivel global y hoy día estamos en el lugar 27, porque obviamente hemos enfrentado problemas que son de gran profundidad y que la gente percibe que no se están atacando con suficiente fuerza. Y por eso reitero el punto, por eso estamos discutiendo en el Congreso una ley de transparencia 2.0, una ley de integridad pública, aprobamos hace poco una ley que endurece las sanciones al soborno y cohecho, que son los delitos funcionarios, pero eso no es suficiente. Y yo creo que, insisto en el punto, este tiene que ser un esfuerzo sistemático de la sociedad y de todos los sectores políticos, porque el populismo es muy hábil, es muy seductor, está permanentemente presente, se hace cargo de sentimientos que muchas veces están muy arraigados en la sociedad, y si nos descuidamos, se toma del sistema y usa el sistema político y el sistema institucional para perforarlo desde adentro. Termino diciendo en esta parte que si hasta los 90 la amenaza a la democracia eran externas, los totalitarismos y todos los enemigos propios de la democracia, hoy día las amenazas son internas y son precisamente el populismo, el caudillismo, la corrupción. Muchas gracias, ministro. Carolina Toa, buena parte, o muchos, varios prominentes dirigentes de la izquierda, en su minuto salieron a apoyar a Lula da Silva, ya encarcelado en su minuto y hoy día aún en la cárcel. Y resultó que la ciudadanía en Brasil escogió a Jair Bolsonaro como su presidente. ¿Quiénes se equivocaron? ¿Los dirigentes de izquierda que fueron a apoyar a Lula o los ciudadanos brasileños en su mayoría? O todas las anteriores. Por supuesto, es una No se respuesta puede válida. descartar. A ver, yo creo que si a nosotros de verdad nos importa enfrentar el populismo como una amenaza, primero tenemos que aclarar con más precisión qué es ser populista. Porque yo creo que muchas veces se confunde populismo con popular, populismo con carismático, y no siempre es lo mismo. No cada vez que hay un político carismático es un político populista. Depende cómo ocupe ese carisma y depende especialmente de que ocupe esa popularidad para adular al pueblo y adulándolo, engañarlo. Ahí yo creo que tenemos populismo. Esto que estoy diciendo para el populismo vale también para la corrupción y vale también para la defensa de los derechos humanos. Yo creo que vamos a ser serios y vamos a ser efectivos en combatir el populismo, la corrupción y a los sectores que no respetan los derechos humanos el día en que estemos dispuestos a criticarlos y confrontarlos cuando son de nuestro propio sector. En la medida que critiquemos a los populistas del otro lado y a los de nuestro lado los miremos con buenos ojos, critiquemos a los corruptos del otro lado, pero cuando la corrupción está cerca la miramos con otra vara.
Y también, en la medida que los derechos humanos nos importen solamente cuando los violadores de estos son del bando contrario, entonces ese discurso es falso, ese discurso es populista. Entonces, cuando yo veo que se dice, por ejemplo, que Bolsonaro es resultado de que había corrupción en Brasil, pero Chávez también es resultado de que había corrupción en Venezuela. Y ambos han sido populistas que debemos criticar. Y eso, creo, no lo hemos hecho correctamente. En nuestro sector, yo soy una persona de izquierda, creo que ha causado un daño enorme la manera en que por mucho tiempo una parte de la izquierda, no toda, ha mantenido una defensa inexplicable al régimen de Maduro, originalmente de Chávez. Pero esto no ha sido toda la izquierda. Aquí ha habido una parte de la izquierda chilena que fue crítica y tomó distancia de ese modelo cuando todavía Chávez vivía. Lamentablemente no con toda la fuerza que era necesaria. No vi lo mismo cuando vino Bolsonaro para acá. Cuando vino Bolsonaro para acá, todo el mundo se sacaba selfies con él del sector de gobierno. Y yo quiero recordar que en este sector de izquierda, que efectivamente hay una parte de él que ha sido condescendiente con regímenes que no han sido respetuosos de los derechos humanos, pero ha habido una parte muy relevante que se ha atrevido a hacer cosas muy fuertes. En este país, en Chile, la viuda de Salvador Allende, frente a frente, mirando a los ojos, le dijo a Fidel Castro que ella esperaba ver elecciones pluralistas en Cuba. Entonces creo que en esto, en estas tres cosas, el populismo, la corrupción y el respeto a los derechos humanos, si queremos hablar en serio tenemos que empezar a ser duros con los nuestros, en primer lugar, con los que nos son más cercanos, y eso nos va a dar autoridad a criticar los otros. De lo contrario es un discurso más que se ocupa de manera oportunista y que ayuda a deteriorar las instituciones, a deteriorar la democracia y a volver las palabras de la política vacías de contenido y hace que la gente al final no crea cuando ve ese tipo de doble estándar para medir las cosas y para tratar temas tan importantes como estos tres. Gracias, Daniel. A partir de esta discusión de los populismos de América Latina, pero lo que menciona Carolina, hay que tener cuidado también con los populismos internos. El ministro hablaba de que ya hemos tenido presidentes populistas. ¿Tiene cabida el populismo en Chile? ¿Ves tú síntomas que nos deban preocupar acerca de que este tipo de liderazgos estén también perforando la política chilena? O sea, yo creo que hoy día evidentemente hay los dos proyectos políticos que hoy día están con más carne, no sé si los que, obviamente que no son los únicos, ¿no? pero uno los podría calificar o tienen rasgos eminentemente populistas, ¿no? Que es lo que hace el Frente Amplio y es lo que hace José Antonio Casta al otro lado, ¿no? Entre medio uno ve una nebulosa más bien carente de liderazgos claros. Pero yo creo que sobre el populismo, el fenómeno realmente interesante que yo creo, o la pregunta que realmente tenemos que hacernos todos los que valoramos a la democracia, es si es que se trata de un fenómeno interno, o sea, si es un problema interno a las democracias o es un problema que es algo exógeno, que viene de fuera. Y para ponerlo en el marco de la misma tesis del profesor Fukuyama, ya que lo tenemos acá, porque es una tesis muy importante y que todos pensamos mucho en torno a ella, ¿no? o con las categorías que él describió hace ya 30 años. Es la idea si es que el populismo en el fondo es interno a la democracia liberal. Uno puede decir que estos fenómenos populistas son una rémora del pasado, que no logramos matar a esta bestia, pero que en fin, que con el tiempo la vamos a terminar matando, ¿no? Yo tiendo a pensar de que la síntesis de democracia liberal, que se pensó que era el fin de la historia, entendida en términos hegelianos, como lo explicó muy bien el profesor Fukuyama, tiene tensiones internas que son muy complicadas, ¿no? Y que voy a explicar, o intentar explicar una de ellas simplemente, para intentar explicar por qué creo yo que esto es un problema del que no nos vamos a librar muy fácilmente, ¿no? Me parece que democracia y liberalismo, que nosotros pensamos que son naturalmente afines, no son naturalmente afines. Pueden ser afines, pero no son naturalmente afines porque la democracia supone un principio nacional, por tanto supone un principio popular, por decirlo así, y mayoritario. Y el liberalismo está fundado en cierta concepción abstracta de los derechos universales, ¿no?
Y esos dos principios que a veces pueden caminar juntos, pero es un matrimonio que le puede ir bien o le puede ir mal, ¿no? Y me parece que lo que estamos viendo hoy día es que el principio democrático, en cuanto debe ser nacional, mediado al interior de una comunidad política, entra en tensión abierta con un principio liberal que es abstracto y universal y no sabemos muy bien cómo articular esas dos dimensiones del problema, ¿no? No lo tenemos claro, ¿no? Como explicó muy bien el profesor Fukuyama, el principal problema hoy día es cultural, ¿no? La gente quiere identidad. Quiere identidad. ¿Qué es lo que significa eso? Que la democracia liberal contemporánea no nos está dando o no le está dando a segmentos muy amplios de la población algo que ellos consideran muy importante porque están fundadas en principios abstractos y universales que no responden a sus propias aspiraciones, ¿no? Chile ha estado en estas tensiones, ¿no? Yo no quiero decir que el gobierno haya sido populista, porque si no Gonzalo me retaría mucho, pero tanto en lo que se hizo en el Pacto de Marrakech como lo que se hizo en la Carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está exactamente en juego este principio, ¿no? El principio de la mediación política de la propia comunidad respecto de lo que el principio liberal de derechos humanos universal y abstracto tiene que hacer. Mientras más pactos firmamos, mientras más competencia le damos a las cortes internacionales, más restringimos la autonomía nacional para tomar ciertas decisiones. Es una discusión legítima, ¿eh? Es una discusión legítima, pero hay que saber que los dos principios están en juego y que darle, por supuesto, mucha cancha a uno en desmedro de otro es siempre peligroso, ¿no? Yo no defiendo el principio nacional ni soberanía nacional a rajatabla ni contra todo. Creo que las cortes internacionales pueden cumplir un papel, ¿no? Pero cuando las cortes internacionales van muy lejos, naturalmente que afectan lo que la soberanía o lo que las personas naturalmente pueden considerar como legítimo, ¿no? Y en ese sentido tengo mis dudas, pero me encantaría, por supuesto, escuchar sobre esto al profesor Fukuyama, ¿no? De que la democracia liberal sea un sistema que efectivamente pacifique al hombre y satisfaga las pasiones humanas. Y estoy pensando en un libro de Pierre Hassener que se llama La revancha de las pasiones, ¿no? Que parece ser que la democracia liberal no nos pacifica, siguen habiendo muchos problemas y este problema de la identidad sigue siendo un problema fundamental, pero que está inscrito en la configuración interna del dispositivo democrático liberal, ¿no? No sería algo externo, creo yo. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Profesor Fukuyama, hemos hablado de populismo e incluso nos metimos en el asunto de la democracia liberal y de la democracia iliberal. ¿Cómo usted toma estas palabras de la discusión que hemos tenido? Well, first of all, to respond to Danielle's question, I think that it's correct that there is a problem in liberal democracy because it is universal. And sometimes we want to be recognized not for the fact that we are a human being just like every other citizen in our society. We want to be recognized as a member of a particular group. You know, it could be an indigenous group, a national group, it could be a gender, it could be, you know, some other form of particular identity that is somehow fuller and more fulfilling than just this abstract one. And that's what I think has happened in the world since I wrote the original article. You know, when you live under a dictatorship, you really want to be recognized as a generic human being, you know, because a dictatorship doesn't even do that. But once you make the transition to democracy, then you begin to say, well, that's not enough, you know, because I'm also, you know, I'm a gay person and I'm not being recognized as having the rights of a straight person or, you know, something of that sort. And so that's where I think we are 30 years after the fall of the Berlin Wall. You know, in Eastern Europe, you have a whole generation of people who didn't have any experience of communism, and so they can take democracy for granted, and then they want other things, you know, they want to be recognized for their national origins and the like. So that, I think, is the reason that you're getting these powerful movements based on nation, on, you know, particular identities that are growing up within existing democracies. Can I just say a little bit more about Brazil, to go back to Carolina's comments, because that's one of the most disappointing developments in, you know, recent days. So if you remember, how did this crisis in Brazil start? It started with these protests in Sao Paulo about bus fares and about poor public services. And at that time, I actually thought that this form of populism could be very positive, because for the first time you're getting middle-class people that are saying our Brazilian system is not delivering on basic public services because of corruption, because of incompetence, you know, patronage and so forth. And that was a movement that
had a counterpart in the United States in the progressive era and was one of the reasons that we actually created a modern meritocratic civil service. The problem, I think, in Brazil was that it very quickly got caught up in the left-right ideological politics of that country. And so people on the right, after the Mensalon scandal and then Lava Jato, it became associated with Lula and with the Workers' Party. And so all the passion against the left, took over this, this anti-corruption drive. And it was exactly what you said. So people on the right were not willing to blame people in their own party. They saw this as a weapon in a partisan warfare against the left, and then the left saw it in the same terms. I have Brazilian friends who are members of the Workers' Party, and if you ask them, well, what about the corruption that was revealed, in the Workers' Party? Isn't that a bad thing? They say, no, that was just something that was being used because they didn't like Bolsa Familia, they didn't like equality. They were using this as a weapon against us. It wasn't a real issue. And that, I think, is kind of the tragedy of Brazil, that you could have had a populist movement that supported an even-handed fight against corruption. And by the way, the one thing that the Brazilians have that I think is still very important is their court system, which has been quite independent and willing to go against, they just indicted Michel Temer, so it wasn't just people on the left. But unfortunately, it didn't happen because, it got caught up in this left-right division that, has characterized Brazilian politics for many years. And so unfortunately, it's led to, a populism of the left giving way to a populism of the right. Y el asunto es que ningún país, no country seems to be away from this danger, right, from this threat of populism. En el caso de Chile, para contextualizar solamente, había un presidente que denominamos todos que fue un populista, que gobernó pero mucho tiempo atrás, entre 1952 y 1958, Carlos Ibáñez del Campo. Bueno, 2 veces. Bueno, gobernó antes también, pero esta fue democráticamente elegido. Dictador y después... Pero gobernó. Pucha, Es un país como Chile, con los antecedentes que usted tiene, menos susceptible a caer en este tipo de populismos. Well, that's why I came to Santiago, to find out from Chileans, because as an outsider, I don't have a way of judging this. I mean, one issue that no one has addressed on the panel that I'm curious about is immigration, because you've got a lot of Venezuelans here, and then increasingly you have Haitians. So for the first time, you have a visible racial minority that's growing. Is this something that you worry about in the long run? Could give rise to a right-wing populist movement of the sort that we've seen in other countries? Bueno, eso parece una pregunta. Vamos, por lo tanto, a contestarla a través de la siguiente ronda del panel, porque vamos a hablar de identidad, precisamente para meternos en este tema que usted está mencionando, profesor. En buena medida, de hecho, en Identidad, este libro, usted plantea que la derecha nacionalista le ha arrebatado a los votantes tradicionales a la izquierda por culpa en buena parte de la propia izquierda. Y lo cito: el problema con la izquierda contemporánea son los peculiares tipos de identidad que ha escogido destacar. En vez de construir solidaridad alrededor de grandes colectividades como la clase trabajadora o los económicamente explotados, se ha enfocado en grupos cada vez más pequeños que son marginados de maneras específicas. Entonces, voy a partir por Carolina Toá para preguntarle, a partir de lo que acaba de mencionar, por ejemplo, el profesor, sobre los nuevos inmigrantes y estos temas que particularmente la izquierda suele, de hecho, subrayar. ¿Cuánto de la política de identidad de la que estamos hablando se explica el actual estado de la izquierda en Chile? A ver, yo creo que lo que le pasa a la izquierda en Chile no es muy distinto de lo que, si vemos la gran foto, de lo que está pasando en realidad en todo el mundo, donde esta explicación de que
la izquierda le está yendo mal porque se ha dedicado a distintos grupos excluidos y ha dejado de lado a la sociedad en el sentido más amplio, se ha instalado muy fuertemente como una interpretación. Pero yo creo que la razón por la cual la izquierda se ha concentrado en estas agendas de la identidad tiene su origen en que se ha encontrado sin respuesta para los grandes problemas de la sociedad. Las agendas de la identidad eran necesarias. Los grupos que han sido defendidos en esa agenda son grupos que han sido postergados, discriminados, de una manera que realmente hiere nuestras democracias. Que las izquierdas hayan ido a reclamar los derechos de las minorías sexuales, que las izquierdas pongan que el proyecto de país tiene que hacerse cargo de que somos una sociedad donde hay indígenas, que las izquierdas hablen de que los migrantes no pueden ser ocupados como chivos expiatorios de los problemas de seguridad del país, es lo justo y lo correcto, y lo deben hacer. El problema es que no pueden hacer eso y no tener una respuesta para un modelo de desarrollo inclusivo, no tener una respuesta para servicios públicos de calidad, no tener una respuesta para los enormes problemas de desigualdad que hay en nuestras sociedades. El problema está en la falta de esta segunda respuesta, no en la aparición de la primera. La primera era una deuda y es necesario tenerla. Creo que esta además es la razón por la cual la democracia liberal está en problemas, porque la democracia liberal lo que hace es decirle a las personas que va a haber un conjunto de reglas, un conjunto de instituciones y de principios para que de manera justa ellos puedan elegir entre distintas alternativas. Y cuando la democracia liberal no les ofrece distintas alternativas y la gente empieza a sentir que todo lo que ven en la democracia liberal, grosso modo, es lo mismo, tenemos un problema. Y ahí aparecen los populismos, y ahí aparece esta desafección con la democracia liberal. ¿Y por qué esta falta de alternativa? Por una crisis de los proyectos de izquierda, por una falta de respuesta a la sociedad que hay hoy. Como en una sociedad como la que tenemos hoy, se construye una distribución del poder que realmente sea más justa. Se construyen herramientas para combatir la desigualdad que esta sociedad de hoy tiende a exacerbar. Nosotros todavía en Chile no lo vemos porque estamos en un ciclo distinto, pero los países que vamos adelante de nosotros, los países con los que nos gusta compararnos, son países que hoy día están viendo una ampliación de las desigualdades, incluso en algunas partes una ampliación de la pobreza. Entonces, el mundo hoy día está enfrentando un problema mayor de un tipo de sistema económico que no provee respuestas para estos grandes problemas. Y quien debiera dar esa respuesta, quien debiera estar en esa agenda, que es el mundo de izquierda a nivel mundial y en Chile en particular, tiene respuestas insuficientes. Tiene respuestas que a veces o son nostálgicas y no dan cuenta del mundo de hoy, o tiene respuestas que significan criticar de manera despiadada lo que ella misma hizo, o respuestas populistas, que menos mal la gente ojalá todavía no se las crea y ojalá no se las crea nunca. Entonces, en realidad, gran parte del problema que tenemos hoy día con esta agenda de las identidades no es culpa de la agenda de las identidades, enhorabuena se han tomado esos temas y ojalá no se suelten nunca, sino que es fruto de una izquierda que está en problemas para resolver la otra parte de la agenda que es la fundamental, un proyecto de sociedad. Esto de alguna manera es resultado también de algo más grande que ha pasado, que fue el verdadero fin de la historia que hubo. El único fin de la historia que hubo fue que se terminó una historia, que era la confrontación de dos macromodelos, ¿no? El capitalista con democracia liberal y el soviético. Enhorabuena, se terminó el soviético. Sin embargo, había algo bueno de ese contrapeso. Ese contrapeso obligaba al capitalismo a estar atento, a no provocar demasiadas desigualdades, a no dejar a la gente sin servicios públicos. Hoy día, sin ese contrapeso, el capitalismo tiende a descuidar a la gente y a mostrar su peor cara y a exacerbar sus más profundos vicios. Entonces, tiene en la democracia liberal que haber contrapeso. Si no hay contrapeso en las ideas, la democracia liberal se vuelve una caja vacía para elegir sujetos y no ideas, soluciones distintas. Muchas gracias, Carolina. Al ministro Blumen lo vamos a someter a que él conteste la pregunta del profesor Fukuyama respecto de si usted advierte que hay cambios importantes en la sociedad chilena a partir de esta nueva inmigración, de la llegada de inmigrantes de distintos países cercanos. ¿Siente usted que esto se está tornando en un tema relevante de discusión a partir de la derecha, por ejemplo?
A ver, lo primero que yo quisiera, no sé si provocar o contradecir, pero hacer un planteamiento respecto a lo que dijo Carolina, que los problemas de la modernidad requieren respuestas de las izquierdas, por cierto que sí, pero también de las derechas. O sea, no creo que la izquierda sea el monopolio de la respuesta y en eso el desafío democrático lo planteamos frente a la ciudadanía y la ciudadanía es la que elige en definitiva quién provee las mejores respuestas. Yo no creo poseer el monopolio de las mejores respuestas, creo que a veces en nuestra historia ha sido la izquierda, por cierto que sí, como por ejemplo fue en los 90, y hoy día creo que es la centroderecha muy legítimamente. Y creo que los fenómenos que enfrentamos respecto a la amenaza de la democracia liberal, creo que van más allá de la inmigración. La inmigración sin duda es un tema fundamental que tenemos que abordar. Y yo creo que en eso el problema que tuvimos es que miramos un poquito para el lado, lo dejamos evolucionar en forma capitalista, uno podría decir un laissez-faire de la inmigración, sin reglas claras, sin procesos ordenados que nosotros sabemos que cuando se descontrolan producen o engendran populismo, digamos. Y eso es una realidad porque afecta lo que dice el profesor Fukuyama, que son la identidad o las identidades locales, y eso es natural, digamos, y son cambios muy profundos. El profesor Fukuyama mencionaba en su exposición que hay países donde los habitantes de esos países no nacidos dentro del territorio nacional llegan al 30% de la población local. Y eso es un cambio muy profundo en la cultura y en la identidad local. Por lo tanto, eso es un tema que yo creo que es muy legítimo y natural intentar ordenarlo de buena manera, evitando los populismos, y en esto siempre es complejo, y eso es lo que hemos tratado de hacer como gobierno desde que asumimos hace un poquito más de un año, digamos, de impulsar un proceso de migración ordenada, regular y segura, que en eso obviamente siempre uno puede hacerlo mejor, puede cometer errores, pero creo que estamos avanzando en tener una política migratoria más compatible con la modernidad, pero también con los desafíos de la comunidad local, digamos, y eso obviamente respetando los derechos de todos, pero estableciendo también un proceso que tenga esas características. Pero creo que hay otros elementos que también son muy importantes, que están a la vista, que están al frente, que si no los abordamos pueden también desestabilizar profundamente nuestro sistema democrático liberal. Uno tiene que ver con el auge, la evolución de lo que son las clases medias. Esto a nivel global, en el mundo desarrollado, pero también en Chile. Si uno ve lo que ha pasado en los países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos la tasa de crecimiento promedio de la economía hasta el año 80 gozaba de buena salud y en los últimos 20, 30 años se ha deteriorado, los promedios han caído. Lo mismo en materia de distribución del ingreso, han empeorado. Y en Europa ni hablar, está pasando exactamente lo mismo, incluso con mayor velocidad. Por lo tanto, ¿eso qué es lo que produce? Produce un justo temor de las clases medias que surgieron al alero del progreso de nuestras sociedades respecto a cómo enfrentar los desafíos de la modernidad, a cómo van a tener una buena pensión, cómo van a enfrentar los problemas de salud. Hoy día se ha extendido la expectativa de vida, por lo tanto tenemos otras necesidades de salud, tenemos otras necesidades en materia laboral, en materia de seguridad y un montón de aspectos que la modernidad y nuestro sistema democrático no están resolviendo de buena manera. Por lo tanto, ahí nosotros también como gobierno hemos planteado un desafío de un conjunto de reformas para abordar lo que son las aspiraciones de la clase media, de movilidad, de progreso, que son muy legítimas, pero también los temores y los fantasmas que produce la modernidad. Y por último, un tercer factor que creo que le prestamos menos atención, porque nos parece que es como una agenda muy sofisticada, pero creo que es quizás lo más importante que tenemos al frente, el cambio tecnológico, la cuarta revolución industrial. Esto que Harari dice que en definitiva puede significar, por una parte, el surgimiento de una verdadera no un proletariado pauperrimizado, como en el fondo describía Marx, sino una verdadera clase inútil, es decir, un conjunto de trabajadores y trabajadoras que van a quedar a la orilla del camino en el proceso de cambio tecnológico y de modernización que estamos experimentando. Y además, junto con eso, el cambio tecnológico puede suponer una importante o profunda amenaza no solo a la democracia liberal, sino al capitalismo en sí mismo, porque la economía de mercado es un mecanismo para asignar preferencias de millones de individuos en forma eficiente y maximizar el bienestar social. Y hoy día la tecnología, la inteligencia artificial y el Big Data pueden sustituir eso, incluso en el caso de la democracia, y eso es lo que plantea Harari en Homo Deus. Porque la democracia también, junto con tener un valor moral en sí mismo, que es la igual dignidad o la igual ciudadanía de todas las personas, también es un agregador de preferencias para tomar decisiones sobre el bien común. ¿Y qué va a significar el Big Data, la inteligencia artificial sobre eso? Por lo tanto, creo que tenemos que ver, vuelvo al punto original,
cómo le damos a nuestras instituciones la capacidad para adaptarse a estos procesos en materia migratoria, en materia de clases medias y en materia de cambio tecnológico, de forma de que procesen estas tensiones, porque caso contrario, obviamente, surge el populismo y surge la amenaza más directa a la democracia. Cuando hablamos de identidad, claramente el debate se expande precisamente porque se tocan muchas áreas sensibles y de hecho Daniel comenzó con esto en su intervención previa. En buena medida, lo que hace el profesor Fukuyama también en Identidad, en su último libro, es relevar a Donald Trump como un personaje que era políticamente incorrecto. Decía aquellas cosas que habitualmente en un espacio público no se dicen. Cuestionar, por ejemplo, a una persona minusválida o reírse, mofarse de ella, mofarse de las mujeres, en fin. Eso no está aceptado en el debate público por corrección política, pero lo que plantea el profesor Fukuyama es que de alguna manera eso también les dio voz a muchas personas que pensaban eso. ¿Está harta la sociedad de la corrección política, Daniel Mansuy? Yo creo que en muchos sentidos sí. Hace pocas semanas en Chile tuvimos un ejemplo con un chiste muy poco feliz de un alcalde, creo que era de San Vicente, ¿no? Una ciudad que queda a 1 hora y media de Santiago, ¿no? Y que, claro, para nosotros, para la elite santiaguina, era un chiste, digamos, completamente impresentable, de hecho, en fin, eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero la gente de San Vicente se reía de buena gana, ¿no? Entonces nosotros aquí estábamos indignados, pero en San Vicente la gente conoce a su alcalde en la calle seguramente y por tanto le parecía bastante menos escandaloso. Hay una decisión ahí entre el lenguaje, entre la manera en que se va fijando un lenguaje, en la que se va fijando un lenguaje políticamente correcto y la manera en que la gente habla libremente en la calle y habla, digamos, con mucha confianza, y eso es muy peligroso y es justamente en esa grieta donde se mete Trump, ¿no? Esto lo explicó Tocqueville en el siglo XIX, el imperio de la opinión, ¿no? El imperio de la opinión y lo que cuesta ser disidente y por tanto cómo se genera lo que después los comunicadores llaman la espiral del silencio, ¿no? Ahora, lo que a mí me llama la atención de esto es algo que el profesor Fukuyama trabaja en su libro y que también está en los trabajos de Marc Lilla o en Francia de Jean-Claude Michéa, es la idea de cómo la izquierda, de hecho, se le perdió el proletariado, por decirlo así, ¿no? El caso francés es muy sintomático, ¿no? El electorado obrero francés pasó sin escalas del Partido Comunista en los años 80 al Frente Nacional sin pasar por partidos de centro ni por partidos moderados, ¿no? Votaba comunista y pasó a votar Frente Nacional. ¿Por qué la izquierda le dejó de hablar al obrero? Bueno, porque asumió, en Francia en todo caso, en el gobierno de François Mitterrand, asumió un discurso en el que le hablaba a muchas minorías distintas y por tanto dejaba de hablarle o dejaba de dirigirle la palabra o dejaba de elaborar un discurso hacia aquello que tenemos en común. Y nos hablaba a nuestra singularidad, a la singularidad de infinitos grupos marginados de la sociedad cuyas reivindicaciones pueden ser muy legítimas, habrá que ver caso a caso, ¿no? Eso no es lo que me interesa discutir aquí, ¿no? Pero dejó de hablarle al grueso de la población, ¿no? Y si uno se imagina a un candidato, si uno pensara teóricamente en un candidato como Trump, bueno, Trump tuvo al enemigo perfecto en Hillary Clinton, porque uno también tiene que hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasó que el Partido Demócrata norteamericano terminó uniendo fuerzas bajo una persona como Hillary Clinton, que es la caricatura de aquello que Trump quería atacar, ¿no? Porque Trump no le ganó la elección, no ganó un plebiscito, ¿no? Como el del 88, sino que le ganó una persona, ¿no? Y le ganó una persona sobre la cual pudo explotar todas sus debilidades. Entonces yo creo que el problema de los discursos políticos actuales o el riesgo de la política actual es justamente a partir de un lenguaje políticamente correcto y de un discurso que exacerba excesivamente las identidades particulares por sobre aquello que tenemos en común, le termina abriendo espacio a una derecha que efectivamente, como dice el mismo profesor Fukuyama, tiene mucho más talento para captar el sentimiento nacional, que sigue siendo muy importante, y por tanto le abre paso a un populismo de derecha que dice las cosas de manera desembarazada, de manera muy libre, de manera muy escandalosa, pero es una patología sin duda, ¿no? Pero a mí más que la patología misma, si quieren me interesan las causas de la patología, ¿no? Yo creo que Trump es más efecto que causa, entonces creo que uno tiene que ir a mirar las causas. ¿Qué es lo que pasó? Que la izquierda cayó en lo que yo suelo llamar a veces la trampa Foucault, ¿no? En la idea de comprarse un discurso individualista que solamente pone acento en la autonomía individual y que deja de comprender la dimensión colectiva de los problemas, ¿no? La dimensión social de la autonomía individual, que es muy importante, pero que tiene una dimensión social, ¿no? Hoy día estamos llenos de discusiones que tocan esto, ¿no? Las decisiones individuales son estrictamente individuales o también tienen a veces una dimensión social que no podemos olvidar, ¿no?
La izquierda, creo yo, cayó muy fácilmente y muy acríticamente en la trampa que yo llamo la trampa Foucault, pero en fin, eso sería más largo. Muchas gracias, profesor Fukuyama. Hemos hablado de identidad en particular, ¿cierto? Que es precisamente el tema central de su último libro. ¿Cómo identifica usted los elementos que han expuesto los panelistas como centrales en su propia tesis? Well, I don't think that there was much disagreement. I think that was a good summary of my argument, that the left has had this problem. On the one hand, it's universalistic, so they care about human rights everywhere. But on the other hand, they are defending the interests of narrow minority groups, and they have lost touch with the general feeling of patriotism that I think comes naturally to people, and therefore they've abandoned that field to these right-wing parties that are promoting a very divisive form of patriotism because it's oftentimes linked to ethnicity. So right now in the United States, for the first time in my lifetime, we've seen these white nationalists that are using race explicitly as a way of defining who's an American, which I mean, first of all, it would exclude me, so I don't like it. But I think also for a diverse country, it's not it's not appropriate. So I do think there has to be a shift in the way that people on the left think about inequality to get back to recapturing some of that national sentiment, to having policies that are more universalistic, that address inequality, because that's really what the left is about. And in this region particularly, that's really important. But it does have to reconnect, emotionally, I think, to the way that that people think and feel. Ya, gracias. Ministro Blumel, voy a partir con usted porque sé que además tiene que irse pronto a Valparaíso, pero el último tema que quisiera tocar, que de hecho me han llegado muchas preguntas al WhatsApp acerca de esto, tiene que ver con lo último planteado por el profesor Fukuyama en su presentación, que es el rol de China. Yo sé que no es canciller, ministro, pero cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, vino a Chile, dijo: cuando China hace negocios en América Latina, a menudo inyecta capital corrosivo en el flujo sanguíneo de la economía. ¿Con qué nos quedamos de esas palabras, considerando naturalmente la exitosa gira que al respecto hizo el presidente Piñera a China, a partir de lo expuesto por el profesor Fukuyama? Lo primero, voy a aprovechar de excusarme porque tengo que estar a las 12 en Valparaíso. Están discutiendo varios proyectos de ley muy importantes, así que les pido excusas por tener que retirarme un poco anticipadamente. Respecto al tema de China, yo creo que en eso no tenemos que perdernos nunca de vista en lo central. Yo creo que Chile tiene que actuar con total autonomía e independencia en función de lo que considera correcto para su política exterior. Y en eso yo creo que de las cosas buenas que tenemos como país es que en materia de política exterior, en general hemos venido avanzando en función de los intereses de Estado y en una dirección más o menos coherente en los últimos 25, 30 años. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido Chile adscribe un conjunto de valores y principios democráticos y es bueno que promovamos y difundamos las instancias y las iniciativas que representan o que reconocen esos valores, como el Estado de Derecho, como la democracia, como la libertad, como lo que dijo Carolina, que es muy importante, el respeto universal y transversal a los derechos humanos, que no son de izquierda ni de derecha, sino que son principios mucho más profundos, y por lo tanto yo también coincido en ese sentido de que no tiene valor cuando el comportamiento es oportunístico y uno en el fondo defiende los derechos humanos que me conviene porque son los del frente, y cuando son los problemas del frente y no son los míos, digamos. Eso es totalmente inconsistente como actitud democrática, y por eso en materia de política exterior yo creo que aplica el mismo principio. Actuar sobre la base de principios universales que están íntimamente ligados a nuestra historia republicana y que tiene que ver con la promoción de ciertos valores como, reitero el punto, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a los valores democráticos, a la defensa de los derechos humanos, y eso yo creo que no cambia o no debiese, a ver, lo voy a poner de otra manera, debiese ser la guía permanente, y en ese sentido creo que Chile tiene que actuar con plena autonomía en función de esos principios. Gracias, ministro, que tenga un buen viaje además. Muchas gracias y totalmente. vuelvo a disculparme por tener que partir. Gracias. Gracias.
Daniela Mansuy, hablábamos de política exterior, política de Estado. ¿Se mantiene aún esta percepción de que hay una política de Estado en Chile? Porque de un tiempo a esta parte pareciera que la oposición es mucho más crítica respecto de la política exterior que sigue el gobierno. En el caso de la gira por China, claro, fue exitosa desde el punto de vista del conocimiento que se tiene de un gobierno a otro, pero fue bastante cuestionada también por algunas magulladuras o goles o autogoles, ¿verdad?, propiciados por el gobierno por la participación de los hijos del presidente en algunas reuniones. ¿Existe esta política exterior de Estado coherente aún o hemos ido perdiendo esa característica propia en Chile? Yo creo que hay que distinguir, esto se ha discutido mucho, pero yo creo que propiamente de política de Estado, donde es muy importante que haya unanimidad o apoyo muy amplio de todos los sectores políticos, son aquellas cosas que tocan soberanía, ¿no? Cuando se discutió en La Haya era muy importante que la política de defensa frente a las demandas que teníamos de Perú y Bolivia, era muy importante que todos los sectores políticos estuvieran de acuerdo, porque además los gobiernos fueron cambiando y la idea era que hubiera una línea de defensa común. En otros temas se abre una legítima discrepancia y que es natural y que, en fin, Michelle Bachelet fue a Cuba y yo no sé si eso representó una política de Estado o no, digamos, no, probablemente no. De hecho, su propio canciller, en un minuto creo que era Alejandro Foxley, ese viaje no le gustaba nada, ¿no? Entonces yo creo que naturalmente la política internacional se mete en la política interna, ya hay discrepancias en la manera de evaluar y es natural. Uno quisiera que no hubiera estas discrepancias afuera, pero siempre las hay y mientras más complicado se vuelve el escenario internacional, más las va a haber, ¿no? Es difícil que tengamos una opinión unánime sobre lo que pasa en Brasil, sobre lo que pasa en Venezuela, sobre lo que pasa en Cuba, sobre lo que pasa en Argentina, ¿no? Las afinidades personales juegan su papel, ¿no? Y en eso yo creo que hay que tratar de distinguir, donde es muy relevante y fundamental que haya una política de Estado que sea apoyada por muchos y ojalá todos los sectores, son aquellas cosas que tocan soberanía. En las otras se abre un amplio abanico de desacuerdos posibles, ¿no? De desacuerdos posibles, y en ese sentido yo creo que el gobierno simplemente ha jugado sus propias cartas como las juega todo gobierno. Ahora, volviendo sobre el contexto internacional y sobre China, yo creo que, o mi impresión, es que de lo que estamos saliendo poco a poco, yo no sé en qué va a terminar esto y no, en fin, quizás espero incluso no verlo, ¿no? Es que se está acabando lo que uno pudiera llamar la Pax Americana, que es lo que viene desde el año 90 hasta aquí, ¿no? La Pax Americana, el mundo vive en paz básicamente porque estamos todos protegidos por los Estados Unidos, incluso cuando Europa tuvo o quiso intervenir en Libia, que es un país que queda muy cerca de su frontera, no lo pudo hacer sin apoyo militar norteamericano. O sea, hoy día ni siquiera los europeos pueden resolver sus problemas en el Mediterráneo sin que los norteamericanos intervengan, ¿no? Los franceses quisieron intervenir en Siria, pero cuando Obama dijo no, los franceses tuvieron que echarse para atrás porque eran los americanos los que tenían la decisión final y además tienen toda la logística necesaria para hacerlo, ¿no? Y eso está en proceso de cambiar. Y ese cambio, esa transición es muy tensionante, ¿no? Hoy día, si uno lee las cartas del director no las cartas del director, pero el cuerpo C del Mercurio, hay un problema con el embajador chino. El embajador chino está presionando a unos diputados porque quieren votar un proyecto de acuerdo. Bueno, el embajador chino lo que está intentando hacer es empezar a asumir como embajador de una potencia que tiene aspiración a la hegemonía. Está haciendo lobby político, ¿no? Como lo ha hecho el embajador de Estados Unidos toda la vida. Y eso va a cambiar el mundo, ¿no? Y esto también hay que mirarlo. El proceso económico chino, de como lo explicó muy bien el profesor Fukuyama, cómo los chinos inyectan millones y millones y billones de dólares en África, en América Latina, en Europa del Este, en todos lados. Bueno, es un proceso que, ojo, no es solamente económico, va acompañado de una inversión militar fortísima, para asegurar su propia hegemonía en el Pacífico, y eso, yo no estoy augurando una guerra nuclear, por favor, pero hay que saber que los desarrollos comerciales van acompañados de desarrollo militar, y por tanto, mi impresión es que si algún día se da, espero que no, pero si algún día se da que caigamos bajo el jirón del imperialismo chino, por llamarlo así, vamos a añorar con toda nuestra fuerza y toda nuestra nostalgia la Pax Americana, creo yo. Para ir cerrando, Carolina Toa, hablemos de China para redondear esta idea. ¿Es China el nuevo poder hegemónico al que hay que tenerle ojo? Y como decía el profesor Fukuyama, hay que tener un ojo además crítico porque podrían ellos estar obteniendo ventajas, pero solo de corto plazo. A ver, hay dos maneras de mirarlo. Una es que, obviamente, si se transforma en un poder hegemónico sin contrapeso, por cierto, hay que tenerle temor. Pero hay una segunda manera de mirarlo, y es que haya varios poderes que quieren ser hegemónicos puede ayudar a que ninguno lo sea realmente.
China es un país de unas dimensiones tales, con una población, con un territorio y con una economía, no solo lo que es, sino que lo que puede llegar a ser, que sin duda para cualquier país, para países pequeños como el nuestro, dejarnos llevar con cualquier canto de sirena de resolver todos nuestros problemas con la inversión china, por cierto, es una amenaza gigantesca. Pero hemos aprendido, y la historia en esto en Latinoamérica creo que a esta altura no admite dos lecturas, que esa misma tentación y ese mismo peligro lo hemos tenido en el pasado con otras potencias hegemónicas. Lo hemos tenido con la potencia norteamericana y lo tuvimos aún más atrás con la europea. Y la verdad es que cada vez que nuestros países fueron ingenuos, que sus institucionalidades fueron débiles, que no pusieron límites, que no dejaron claros sus intereses, lo pagaron muy caro. Entonces creo que nuestra manera de enfrentar este escenario es fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones, tener sistemas transparentes y mantener vínculos con distintas potencias. Eso es lo que más nos protege. Nuestra mayor vulnerabilidad es entregarnos a una sola, cualquiera que ésta sea. Unas podrán ser mejores que otras, yo creo que eso no es lo relevante. Ninguna potencia, ningún poder y ningún sector político, cuando no tiene contrapeso, sigue siendo bueno por mucho rato. Lo que lo hace bueno es tener contrapeso. Gracias, Carolina. Bueno, profesor Fukuyama, usted tiene la palabra ahora. He tratado de condensar, encapsular las distintas preguntas. Hay una persona que pregunta, usted, profesor Fukuyama, termina hablando de que los chinos tienen una ventaja en el corto plazo porque no cumple con las normas occidentales. Pero esta persona pregunta, bueno, ¿qué pasa si en un par de generaciones tenemos que cumplir con las normas orientales? I think we all better start learning Chinese then. This is one of the big uncertainties about the world right now. I would have thought that as China grew to the level that it is now, that it would have opened up, that there would be a lot of internal demand from middle-class Chinese people for a more open society, and instead the opposite has happened, which is a profound disappointment. But this is one of those issues where I don't pretend to have an insight into the future. I would say if we come back in 20 years, China is bigger than the United States, it's setting global standards, and it looks like it's stable and continues to grow, then I would have to say, well, maybe we haven't reached the end of history yet. But we're not there, so we'll have to see. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, Daniel Manzú y Carolina Toá, y por supuesto, muchísimas gracias a usted, profesor Francis Fukuyama, por esta presentación.